Bueno, buenas tardes. Vamos a tratar de discurrir hoy sobre una cuestión que, bueno, que nos atañe a todos en este momento y que es la utilización de los medios virtuales para nuestro trabajo. Evidentemente hemos sufrido un efecto terremoto en los últimos tiempos porque las prácticas tradicionales que nosotros tenemos en nuestras profesiones y también en la profesión de mediador, parece como que se nos han venido abajo y tenemos que recomponerlas y ya hay cosas que no sirven y en esto, bueno, tuvo mucho que ver también la pandemia que aceleró los tiempos, obviamente. Yo quiero referirme ahora a, a esta circunstancia de poder determinar qué es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de mediación virtual o mediación a distancia. Ya hace mucho tiempo que en Europa y en Estados Unidos se están utilizando medios virtuales para la resolución de conflictos, lo cual no significa, como vamos a ver en mi conclusión, que esto sea afirmar que se está utilizando la mediación a través de estos métodos. Los autores se refieren a ODR, es decir, a resolución de conflictos online, resolución de conflictos en línea, mediación virtual, y mediación a distancia. Bueno, nosotros no vamos a discurrir sobre cuál es el título que tenemos que ponerle a esto sobre lo que vamos a hablar, sino que queremos deslindar qué es lo que queremos decir exactamente cuando nos referimos a mediación virtual o mediación a distancia. Para deslindar estas áreas tenemos que distinguir que una cosa es hacer uso de la tecnología en un entorno no presencial, es decir, no cara a cara, y otra cosa es someterse a un sistema de proceso informático al cual uno le carga los datos y con asistencia o no de un tercero se llega a la resolución del problema. Esto es lo que se está utilizando, como les decía, en Europa y Estados Unidos en las cuestiones de comercio electrónico y también en algunas cuestiones de consumo. A esto no queremos referirnos ahora. Nosotros vamos a analizar aquellas situaciones en las cuales, manteniendo los principios de la mediación, tal como la hemos aprendido y como la aplicamos, se reemplaza ese encuentro presencial con el otro a través del encuentro virtual, es decir, a través de la tecnología. Hemos hablado muchos años sobre la importancia que tiene la comunicación personal y sobre todo sobre la importancia que tiene la detección de aquellas emociones, aquellos gestos, aquellas circunstancias que nos puede mostrar una persona a través de su comunicación no verbal. Y entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos ahora con esta comunicación virtual en la cual vamos a tener que prescindir de la comunicación analógica o no verbal. Bueno, yo les diría que desde el punto de vista comunicacional podemos tener algunos problemas, pero no podemos considerar que el hecho de utilizar la tecnología nos va a privar de esa posibilidad de la comunicación analógica. Voy a compartir con ustedes algunas figuras porque me parece interesante. A ver, un momentito porque... No. Un momentito porque lo estoy haciendo mal. No puedo compartir pantalla. Ahora sí, vamos a compartir la pantalla con ustedes. Espero que lo estén viendo. Entonces, vamos a ver. Esas relaciones meramente formales que se generan a través de la comunicación tecnológica, a través de la comunicación virtual, podrían llegar a significarnos una cosa demasiado fría, demasiado estática, y realmente ni ustedes ni yo queremos, para nuestra comunicación en mediación, que se den estas relaciones con tanta frialdad como nos están mostrando
estas figuras que tenemos en la pantalla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es pensar en la otra cara de la virtualidad. La otra cara de la virtualidad nos trae la posibilidad de que la pantalla también nos muestre las emociones. Es decir, nosotros no solamente escuchamos las voces a través de la pantalla, sino que además estamos viendo las expresiones, por lo menos las expresiones del rostro. Después vamos a ver otras cosas. Entonces, estas expresiones las podemos detectar y las podemos considerar y valorar a través de nuestra pantalla. Y tenemos que pensar que esas emociones son compartidas. Fíjense ustedes que cuando nosotros vemos una película, por ejemplo, los actores nos transmiten sus emociones, al punto de que muchas veces hasta nos hacen llorar. ¿Cuántas veces yo he estado viendo una película y se me caen los lagrimones por la escena que estoy viendo, compartiendo la emoción de ese actor, que ni tiene una emoción propia ni está ahí en la pantalla? ¿Cuánto más nos puede resolver la situación, la pantalla de la computadora, cuando nosotros estamos en un encuentro sincrónico de mediación? Esas emociones compartidas son emociones reales. Ella está detrás de la pantalla y nos está transmitiendo aquí y ahora sus emociones, sus reacciones respecto de lo que está ocurriendo en la mediación o respecto de lo que alguien le ha manifestado en la mediación. Entonces, quiere decir que la pantalla no nos impide que nosotros podamos también comprender y valorar ese mensaje analógico que estamos recibiendo. Y esa comunicación no verbal no es solamente en la expresión facial, en la expresión del rostro, también depende de la ubicación que nosotros tengamos frente a la pantalla y de la capacidad de observación. Es decir, el mediador es quien debería dar el ejemplo y entonces no poner solamente su cara en la pantalla, sino tratar de alejarse lo más posible para que se puedan ver sus expresiones. Yo en este momento estoy trabajando con la cámara de la computadora, pero también puedo trabajar con una cámara externa que puedo ubicar en algún otro lugar que permita que se me visualice con más integralidad el resto de mi cuerpo. Vemos nosotros que hay ocasiones en que ahora por internet se está enseñando a bailar tango. Es decir, que esta profesora ha puesto la cámara de tal manera que se puede visualizar la totalidad de su cuerpo. Entonces, no es tan difícil pensar en estos recursos a los que podemos acceder. En este caso, por ejemplo, tenemos una presentadora de productos cosméticos que, si bien no se la ve de todo el cuerpo, por lo menos ella está mostrando la parte superior, su torso y sus manos, aparte de su rostro. Entonces, quiere decir que tenemos recursos para poder visualizar y para poder comprender mejor esas señales que nos mandan los mediados a través de su comportamiento gestual. Por otro lado está la creatividad del mediador, es decir, ¿cómo podemos hacer para transmitir contención al mediado en aquellos casos en que vemos que necesita un apoyo mientras está manifestando sus angustias o sus preocupaciones, sus temores? Bueno, tenemos que apelar a nuestra creatividad. Obviamente esto es muy gracioso, pero irrealizable, ¿no es cierto? Que podamos sacar nuestra mano a través de la computadora. Pero esa mano a través de la computadora puede expresarse a través de la calidez de nuestra voz, puede expresarse a través de un gesto de nuestro rostro, puede expresarse a través de un mensaje que le mandemos por el chat, mientras esta persona está expresando sus angustias o sus preocupaciones. Entonces, podemos ver que para comprender y para sostener, lo que sí no debemos hacer es poner cara de póker. Es decir, por lo menos que nuestro rostro exprese aquel acompañamiento, así como nuestras manos, así como todo nuestro cuerpo, y aún los mensajes que podemos mandar. Pero esta cara de póker no podemos ponerla cuando estamos tratando de contener
y de sostener a una persona que está con angustia o con expectativas muy grandes. Otra de las situaciones que nos resulta útil para cuando utilizamos la mediación virtual es la búsqueda de información. Fíjense ustedes que cuando se busca información, muchas veces podemos pensar, bueno, le damos una tarea para el hogar a los mediados, entonces vayan y en la próxima reunión traen la información que recogieron. Fíjense la posibilidad que nos da la actividad virtual. Nosotros podemos muy bien abrir Google, pedir, por ejemplo, la cotización de un auto y ya tenemos ahí, en esto no porque es una foto, pero es decir, si estamos trabajando con Google abierto en la pantalla, compartiendo la pantalla, podemos entrar en alguna de estas de estos títulos que vemos aquí y determinar cuánto puede valer el auto sobre el cual las partes están discutiendo, por ejemplo. Entonces, esta es una búsqueda de información en forma simultánea con el momento en que se presenta el problema y también con control de los mediados. Ustedes me dirán, bueno, también se puede hacer en una reunión de mediación donde el mediador tenga una computadora en la sala y pueda investigarlo. Sí, es cierto, pero resulta que en esta pantalla es donde sucede todo y es la que están mirando todos. Entonces todos también pueden controlarla. Con lo cual, me parece que es muy interesante que se pueda compartir de esta manera, más allá de que podíamos solucionar el problema en las mediaciones presenciales. Otra de las posibilidades que nos da la mediación virtual es la entrevista con los niños. Yo les digo que he tenido muchísimo más éxito entrevistando niños en la mediación virtual que en la mediación presencial. Tenemos que pensar por qué será. Yo no hice un estudio científico sobre el tema, pero a mí se me ocurre que este es un medio con el que los chicos están mucho más internalizados, mucho más acostumbrados, mucho más amigable para ellos este sistema. Y por otro lado, fíjense que en la mediación presencial, el mediador está invadiendo el espacio físico del niño o lo recibe al niño en su propio espacio físico. En la mediación virtual, el niño está en su propio espacio físico y el mediador no lo invade. Entonces, pienso que esa puede ser una de las razones por las cuales los niños se dan más y es mucho más simple relacionarse con ellos a través de este método virtual. Esa afinidad que ellos tienen con la tecnología, que muchos de nosotros que hemos pasado los 50 ya no la tenemos, es lo que yo creo que es lo que motiva y el determinante de que esta relación pueda darse de esta manera. Cuando nosotros hablamos de la mediación virtual, debemos tener en cuenta que hay algunos aspectos que no podemos dejar pasar. Otro de los recursos, esto antes de hablarle de los principios que le iba a hablar ahora, los recursos, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de compartir pantalla con relación a la pizarra. Fíjense que si nosotros compartimos pantalla con pizarra, podemos escribir. Yo muchas veces uso el rotafolio en las mediaciones presenciales como para ir señalando qué dijo Juan, qué dijo Pedro, como para que ellos vayan visualizando que a veces llega y entra muchísimo más que la verbalización o que el propio parafraseo que hace el mediador. Ellos están viendo ahí escrito lo que dijo cada uno de ellos, que les permite reflexionar sobre eso que dijeron, y además están viendo y refrescando qué es lo que dijo el otro. Y escrito a veces se entiende mucho mejor. Entonces, yo muchas veces dejo el rotafolio por papeles que pongo sobre la mesa y que lo pongo en el centro de la mesa y ahí hago las anotaciones para que todos la vean, porque a veces pararse y escribir en el rotafolio no es conveniente en algún tipo de reuniones. Pero ahora
nosotros a través de la mediación virtual tenemos la posibilidad de escribir. Y entonces yo puedo escribir lo que dijo María, pero estoy escribiendo mal, lo que dijo María, y entonces María nos dijo, no soporto que me griten. No soporto que me griten, dice María. Esto es bueno que la otra parte lo escuche. Me quita la posibilidad de pensar. ¿Sí? Y vamos a ver qué dijo Juan. Juan nos dijo, cuando discutimos con María, ella no admite diálogo. Bueno, fíjense qué importante, que es que María y Juan puedan ver esto que ellos han dicho en la pantalla. Aquí nadie se puede hacer el distraído, porque la pantalla la estamos viendo todos. Entonces, en esa pantalla, nosotros anotamos esas expresiones o esas manifestaciones que ellos han hecho, que desde el punto de vista del mediador parecerían relevantes para que se puedan entenderse mejor, y las tenemos ahí, alojadas en la pantalla. Y entonces seguimos trabajando con esa posibilidad de que María y Juan puedan repasar cuál es la expresión más importante de cada uno en relación a lo que se está comentando. Esto por una parte. Por otra parte, cuando nosotros trabajamos la mediación, nos damos cuenta de que las personas están exigidas cuando la trabajamos presencialmente, perdón, quiero señalar esto, cuando la trabajamos presencialmente, nos damos cuenta que las personas a veces están exigidas de dar una respuesta inmediata a algo que se les propone, o algo que se les plantea, o algo que se les pregunta, y no están en condiciones de hacerlo. Necesitan reflexionar, necesitan un tiempo, a veces lo manifiestan, otras veces no, y es el mediador el que se da cuenta de que esa persona está atorada y de que no puede responder inmediatamente. Claro, nosotros en la mediación presencial, ¿qué podemos hacer? Decirle, bueno, señores, yo creo que hemos llegado aquí a un punto en el que ustedes necesitan reflexionar sobre esto, así que yo les propongo que fijemos una nueva audiencia. Pero bueno, esto se va dilatando en el tiempo y se van postergando las audiencias. Fíjense qué interesante que en la mediación virtual nosotros también podemos postergar la respuesta, pero proponerles que esa respuesta se vaya trabajando de manera remota, es decir, que ellos vayan enviándose mails o se lo envíen al mediador o por WhatsApp también puede ser, en la medida en que su ritmo se los permita, su capacidad de reflexión se los permita y vayan aportando esos elementos para el otro encuentro. Se gana tiempo y además hay otro tema que aquí también quiero señalarles que me parece muy importante porque esto se ha estudiado también, y es que la persona que se manifiesta de una manera asincrónica, es decir, cuando no tiene a los otros del otro lado de la pantalla escuchándolos, puede vencer su timidez. Es decir, que muchas personas que por timidez no se expresan, ya sea en la mediación presencial, ya sea en la mediación en la reunión virtual sincrónica, pueden expresarse y llegan a expresarse mejor y de forma más completa a través de su manifestación por escrito. Entonces, de esta manera podemos solucionar dos problemas. Uno, el de que tengan tiempo para la reflexión, y otro, el de que tengan la posibilidad de expresar aquello que su cortedad de ánimo no les permite expresar delante de los demás. Sin embargo, yo insisto en esto porque para mí es fundamental. No estoy de acuerdo en reemplazar a la mediación sincrónica por la mediación asincrónica. La mediación asincrónica para mí deja de ser
mediación. Eso no significa, como estamos diciendo, que no podamos hacer uso de las herramientas que la mediación, que la asincronicidad nos provee para que podamos realizar algunas cosas. La mediación virtual debe respetar los principios de la mediación tal como la hemos conocido nosotros de manera presencial. Y entonces debemos prestar atención, por ejemplo, al tema de la identidad de las personas. En la mediación asincrónica, yo no puedo controlar la identidad de las personas que escriben los mails o que escriben los WhatsApp. Sí puedo controlar la identidad de las personas en la mediación sincrónica. ¿Por qué? Voy a haberles pedido la remisión de sus documentos y además las estoy viendo a través de la pantalla y constato con el documento en la mano que Juan Pérez es el mismo que tiene su cara puesta en la pantalla. Entonces, esto permite que se mantenga la necesidad de que la mediación sea un encuentro entre las personas que pueden verse y oírse, como lo exige el hecho de la mediación, y además que puedan controlarse, no solamente de parte del mediador, sino también entre ellos, la identidad de los que están presentes. Esto solo lo podemos hacer en la sincronicidad, ¿sí? El otro tema que se nos puede plantear es el problema de la confidencialidad. El problema de la confidencialidad también tiene los mismos inconvenientes que hemos señalado en cuanto a que si nosotros hacemos una comunicación solamente asincrónica, es decir, que no nos vemos en el mismo instante, no tenemos ninguna seguridad de que ese intercambio de ideas, de propuestas y demás, no sea compartido con otras personas y no haya otras personas que influyan en esas decisiones. En cambio, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer un encuentro sincrónico, es decir, frente a la pantalla, evidentemente tenemos la capacidad de poder controlar, en primer lugar, las personas que hay en la sala. Ustedes me dirán, sí, yo puedo pedirles que hagan un paneo por toda la habitación, no hay nadie, y después que la cámara está enfocando solamente al mediado, hay otro que se mete atrás. Bueno, puede ser, pero por lo menos a través de este sistema estamos impidiendo que las personas graben, porque los sistemas de videoconferencia avisan cuando se está realizando una grabación. Entonces, digamos que ahí ya tenemos una cuestión a favor. Ahora bien, para que no se desvirtúe el fundamento filosófico de la mediación, aún realizándola en estos encuentros virtuales, debemos tener en cuenta dos aspectos que no podemos dejar de lado. Y esos dos aspectos son el diálogo y la creatividad. Vamos a volver a compartir la pantalla con los dibujitos, porque aquí me interesa que veamos esto del diálogo y la creatividad. El diálogo solo puede desarrollarse en un espacio sincrónico. Es decir, el diálogo es esta nubecita que ustedes ven aquí en el centro entre Juan y María. Y ese diálogo solo puede realizarse o en forma presencial, que ya lo sabemos, no hay necesidad que lo repitamos, o en forma sincrónica. Si no, no hay diálogo. ¿Por qué? Porque el diálogo se da en lo que los autores llaman el entre, que es esa nubecita que veíamos. Dice Buber, más allá de lo subjetivo, más acá del objetivo, en el filo agudo en el que el yo y el tú se encuentran, se halla el ámbito del entre. Entonces, debemos recordar, perdón porque aquí se me fueron algunas cosas que no se tenían que ir. Ahí está. Debemos recordar que el entre es el espacio donde se desarrolla la mediación, donde ocurre la interacción humana. Y si Juan y María no están frente a frente, aunque sea virtualmente, no se puede dar esa interacción humana. Esto del entre es una
intuición conceptual, que se ubica entre las personas como lugar de las ocurrencias humanas. Y entonces la comunicación es el lugar potencial de la transformación. Si ustedes ven en este dibujo, aquí se está operando en este entre esa relación humana que produce transformaciones. Vean ustedes, sigan ustedes los colores y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿por qué es tan valiosa la sincronicidad? Es tan valiosa la sincronicidad, es decir, el estar cara a cara, aún en el espacio virtual, para que se desarrolle esta comunicación que de la única manera que se puede desarrollar es en forma presencial o sincrónica. Entonces, el entre es el lugar del diálogo y no podemos prescindir del diálogo si vamos a mediar. Es el entre precisamente lo que constituye el lugar del diálogo por excelencia. El otro aspecto que no podemos dejar de lado es el de la creatividad. No solamente en aquellas expresiones o gestos como veíamos al principio de esa mano que salía de la computadora para contener, sino también porque fundamentalmente la creatividad ayuda a establecer similitudes y diferencias, las cuales permiten aclarar la realidad del problema sobre el que trabajamos. Hay autores como por ejemplo Bloom que se refiere a que la creatividad es limitada por cierto tipo de bloqueos. Y él pone el acento en que esos bloqueos que impiden la creatividad son la confusión simple y la confusión autoalimentada. La confusión simple es cuando alguien no entiende lo que se le explica. Evidentemente, si alguien no entiende lo que se le explica, lo va a expresar en la reunión simultánea entre los mediadores entre los mediados y el mediador podrá aclarar los puntos oscuros para que esta persona pueda comprender el problema. O la otra parte también podrá contribuir a la aclaración del problema. También se produce la confusión simple cuando no se puede encontrar una solución al problema. Y bueno, ahí tiene que estar el mediador para ayudar a buscar esas alternativas posibles de solución. La confusión autoalimentada, por lo pronto, es aquella que se presenta cuando la persona intenta huir a la percepción del hecho. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien dice, no, pero yo no tengo nada que ver, es decir, yo no hice nada, el problema lo tiene Juan, yo no tengo nada que ver con esto, yo estoy acá porque Juan me citó, pero yo no tengo problema. O no reconoce la existencia del conflicto. No, eso que plantea María no es ningún problema. ¿Por qué va a ser un problema? Bueno, estas situaciones de confusión producen un estado de ofuscación en la persona que limita la posibilidad de pensar, limita la mente y entonces conduce a la apatía. Y bueno, yo acá no tengo que colaborar porque o no existe el problema, o no lo veo, o no lo entiendo, o no le encuentro una solución, así que ¿para qué voy a colaborar? Ahora, fíjense que esto no puede solucionarse de manera asincrónica. Para esto el mediador tiene que estar presente, virtualmente presente en forma simultánea con esa persona que presenta este problema para poder ayudarla a destrabar y para poder ayudarla a pensar. Entonces, tanto por la necesidad de diálogo como por la necesidad de quitar los bloqueos que produce la confusión y que limitan la creatividad, es necesaria la presencia virtual, pero simultánea, en el momento mismo en que las personas están ahí a través de la pantalla. Ahora nos vamos a referir, para terminar, a las luces y sombras, que en realidad es lo que indicaba el título de nuestra presentación. Y vamos a entender que hay luces que son externas al proceso y luces que son propiamente del proceso, a las que llamo entonces luces internas.
Las luces externas al proceso son cuando existe gran distancia geográfica entre las partes y es imposible trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, hemos tenido en nuestro país muchas experiencias de mediaciones virtuales aún antes de la pandemia, cuando los mediados están uno en una provincia y otro en otra. Entonces, es decir, estas circunstancias son luces, es decir, son posibilidades que da la mediación virtual que de otra manera no podría realizarse ningún tipo de mediación. Cuando los conflictos son de bajo costo y entonces tampoco tiene sentido el traslado, la fijación de audiencias, etcétera, etcétera. Cuando el problema incluye diversas jurisdicciones y entonces puede ser necesario elegir alguna para que sea más favorable para la eventual ejecución de un incumplimiento. Cuando existe una fuerte incompatibilidad entre los mediados y de esta manera poder evitar un enfrentamiento muy serio, o cuando se trata de situaciones de violencia. Fíjense cómo, es decir, las situaciones de violencia en las cuales una parte ejerce una influencia muy fuerte sobre la otra y aún puede culminarse en una agresión física, tal vez no en el momento de la mediación, pero sí cuando salen. Entonces, eso se puede evitar a través de una mediación virtual. Cuando alguno de los mediados tenga movilidad reducida, es decir, o tenga una discapacidad, o a lo mejor esté sometido a un tratamiento con atención permanente que no pueda trasladarse, y cuando estamos atravesando una pandemia, obviamente. Y esto de la pandemia nos trae la ventaja de que hay muchas personas que ya se han amigado con la posibilidad de comunicarse virtualmente y entonces ya no hay tanto analfabetismo en este sentido y muchas más personas pueden participar de estos encuentros virtuales. En cuanto, perdón, me he ido, en cuanto a las luces internas, son aquellas que se producen dentro del proceso. Entonces, las luces internas son cuando tenemos personas que se inhiben en un encuentro presencial, el encuentro virtual les da la posibilidad de expresarse mejor. Y todavía más cuando se pueden expresar asincrónicamente. ¿Cuándo debemos incluir a los niños? Ya lo hemos explicado. También porque tenemos la posibilidad de compartir la pantalla con una pizarra, porque tenemos oportunidad de compartir información simultánea desde Internet, y porque podemos dar oportunidad de reflexionar sobre las situaciones de manera asincrónica, lo que nosotros llamamos la tarea para el hogar. Las sombras, es decir, ¿cuáles serían las cuestiones que estarían limitando la posibilidad de hacer una mediación eficaz a través de la virtualidad? La pérdida de inmediatez, es cierto, a pesar de todas las cosas que decimos, no hay un contacto físico, un contacto personal directo, y eso muchas veces juega en contra. La mayor dificultad para detectar el lenguaje no verbal, sí, más allá de que tengamos recursos, para no quedarnos pasmados en que no podemos comunicarnos analógicamente, de todas maneras hay una mayor dificultad, hay que reconocerlo. Que el mediador o las partes carezcan de un manejo adecuado de la tecnología y entonces estén más preocupados por ver cómo utilizar los instrumentos de la tecnología que por lo que está ocurriendo en la mediación. Entonces, esto es un problema real que habrá que tratar de ir neutralizando sus efectos. Y, por supuesto, los cortes de la comunicación por fallas de conexión a Internet, que esto nos afecta a todos y no sabemos cuándo llega. Así que, bueno, son las cuestiones que nos están limitando en la utilización de la mediación virtual. Ahora, la mediación virtual, entonces, para nosotros es la realización de encuentros sincrónicos donde las partes se vean y se escuchen, a través de la pantalla. La tarea sincrónica, ¿para qué la vamos a dejar? La vamos a dejar para la recepción de la solicitud de mediación, para la recepción de la información necesaria para realizar las notificaciones, para la recepción de la autorización para notificar al mediador, recepción de documentos de las partes y la realización de algunas tareas para el hogar entre encuentro y encuentro. Pero entonces, lo que podemos concluir es que todo aquello que no sea encuentro entre las partes en
en forma simultánea y sincrónica con el mediador, para nosotros no es mediación. Si bien eso no impide que podamos utilizar todos los recursos que la tecnología nos brinda para poder realizar la mediación lo mejor posible, a pesar de que no estamos en la presencialidad. Bueno, espero que con esto hayan quedado aclaradas muchas cosas, que de todas maneras sé perfectamente que todos los que me están escuchando las conocen y, no sé, y a veces no la habrán reflexionado tanto, pero creo que es importante que nos quitemos un poco el temor de enfrentarnos a la pantalla, porque a través de la pantalla también se pueden hacer muchas cosas, pero no prescindamos de la pantalla para vernos y oírnos. Muchas gracias.